Bueno, nada, familia, muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar de un tema que, si bien es conocido por todos, la idea es darle también una vuelta de rosca, digo yo, quizás también pensarlo de otra manera, ¿verdad? Vamos a hablar de muchas cosas, pero la principal y el motivo que nos tiene aquí, obviamente la palabra de Dios, nos dice que el hombre en su rebeldía, el hombre en querer vivir la vida a su manera, vos y yo, al querer vivir la vida a nuestra manera, no es vivir la vida a la manera de Dios, ¿verdad? Cuando uno vive la vida a su manera, está dejando de lado, por así decirlo, tomando la decisión de decir, bueno, yo hago lo que a mí me parece bien, pero la palabra de Dios es muy enfática en señalar de que el hombre, el ser humano, hombre, mujer, el ser humano se equivoca y se equivoca muchísimo. Y no solamente se equivoca muchísimo, se equivoca cada día. Y aunque tú no quieras, y aunque uno haga todo el esfuerzo y ponga toda la voluntad en no equivocarse, en cumplir, digamos, perfectamente lo que dice la Biblia, el modo que debo de vivir según la Biblia, por más que tú pongas todo tu esfuerzo y todas tus ganas, lo mismo nos vamos a equivocar. ¿Cómo llama la Biblia a esa equivocación? ¿Cómo llama la Biblia a ese errar el camino? Una palabra que quizás a veces nos suene como muy anticuada o muy antigua o que bueno, siempre la hemos escuchado. La Biblia llama a esa rebelión al querer vivir la vida en nuestra forma, pecado, ¿verdad? Es decir, tú y yo, dice la palabra de Dios, que pecamos, que nos equivocamos, que no hacemos todo lo que Dios nos dice que debemos hacer y no podemos realmente vivir la vida tal como Dios nos dice en su palabra. Dios en su palabra es muy específico y Él da la instrucción de cómo vivir una vida, no te digo sin problemas, porque problemas siempre va a haber, pero cómo vivir una vida en Dios, en ese avance, en esa, como Jesús dijo, ¿verdad? En esa abundancia de parte de Dios. Pero claro, uno no puede llegar a todo lo bueno que Dios quiere, porque obviamente está este pecado, ¿verdad? Una de las cosas que tiene el pecado, que más, por así decirlo, la primera consecuencia del pecado, porque hay muchas, no las vamos a nombrar todas, pero la primera consecuencia del pecado, de hacer algo que no está bien, es la separación de Dios. El pecado te separa de Dios. Tú estás, y cuando uno recibe a Cristo, como hemos visto estos miércoles que hemos tenido, cuando uno recibe a Cristo, Cristo está en tu corazón, está en tu vida, y uno pasa a estar en la gracia de Dios, es decir, vivir en la presencia de Dios. Pero viviendo en la presencia de Dios, yo me puedo apartar de Dios, puedo tomar un mal camino, y sí, cuando yo peco, cuando yo decido algo que no está conforme a lo que Dios quiere para mi vida, me aparto de Dios, pongo una barrera para hablar con Dios, es como que pongo, como si fuese en la conexión, pongo un ruido, pongo algo que estorba mi comunicación con Dios. Pero hoy vamos a ver cómo existe una cárcel de la cual nadie está libre, y es por eso que el tema de hoy, sal de esa cárcel, ¿sí? Y te quiero contar un poco acerca de esta cárcel. Primero, bueno, una cárcel o prisión, creo que todos tenemos el concepto de lo que es un lugar donde alguien que cometió un delito debe pagar su sentencia. En la cárcel no está la persona que está siendo procesada. En la cárcel está la persona que ya fue sentenciada, y eso es importante. Eso es importante porque en la cárcel está, digamos, el culpable. Luego de que hay un juicio, como toda persona que pasa que hace un delito, que comete un delito, por más que sea evidente y hayan las suficientes pruebas como para decir esta persona hizo el delito, debe pasar por un juicio. Y luego de juicio, si sale culpable, la persona va a la cárcel, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la cárcel? Específicamente, privar de libertad al individuo. Esa es la función pura y exclusiva de la cárcel, privar de libertad al individuo. Bien, son conceptos importantes que vamos a ir cómo se relaciona y mucho con la palabra de Dios. Tengo como para leerte 30 versículos, creo. No sé si me vas a poder seguir a ritmo con la Biblia en mano, pero quizás algunos sí, los podés anotar, yo igual te los voy a leer todos, aquí los tengo. Me tomé el trabajo de buscarlos para agilizar también ese tiempo de ir a buscarlos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de una cárcel, ¿sí?
Y la cárcel te decía que tiene la función de privar de la libertad al individuo que está encarcelado. Pero hablando ya de lo espiritual, emocional y físico, en las reuniones anteriores vimos que nosotros teníamos un espíritu, un alma y un cuerpo. Dios nos crea tridimensionalmente, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, lo que me ven es mi cuerpo, ¿sí? Yo también, el cuerpo de Fabricio, yo tengo una personalidad, que esa es mi parte que no se ve, digamos. Nuestras emociones, pensamientos, voluntad. Y también está el espíritu de cada persona. La verdad es que estas áreas, una tiene autoridad sobre la otra. Es decir, el área espiritual tiene autoridad sobre tu área emocional. Y tu área emocional tiene autoridad, es más fuerte que tu área física. Así como existe, y la Biblia nos menciona, un reino espiritual, también hay un reino terrenal. Un mundo que podemos ver con nuestros ojos terrenales, con tus ojos, y un mundo que no podés ver, pero que también está a tu alrededor, ¿sí? Que es lo espiritual. Pero todo lo que sucede en lo espiritual, de alguna manera, sojuzga, es decir, tiene más autoridad y tiene poder sobre el reino terrenal. ¿Por qué te hago toda esta introducción? Para que me entiendas este concepto. Cuando tú, por ejemplo, desde el espíritu, tu área espiritual, buscas a Dios, Dios trabaja en tu área emocional, es decir, en aquello que no podías sacar, no podías vencer, no podías salir adelante, y eso también tiene que ver con tu cuerpo. Por eso cuando tus emociones se sanan, tu personalidad se equilibra, tú eres una persona emocionalmente sana, es normal que tu cuerpo, ¿sí?, repercuta en una sanidad y bueno, en muchas enfermedades que se pueden ir desde la sanidad emocional, ¿sí? Así también como cuando tú estás bien en el cuerpo, pero no tienes ganas de hacer nada, ¿sí? Es decir, estás bien físicamente, pero estás deprimido o estás deprimida. ¿Y qué pasa? Tu área emocional puede sobre tu área física. Y de repente no tenés nada, no estás enfermo en el cuerpo, pero te quedás acostado en una cama. Porque tu área emocional es más fuerte que tu área física. Eso es como cuando un alpinista sube una montaña y ya no puede más y su cuerpo está al límite y sobrepasado de fuerza, pero sigue escalando. ¿Qué lo sostiene a ese hombre? Lo sostiene su voluntad, porque ya físicamente, digamos, está como imposibilitado, pero su voluntad fuerza y voy a llegar a la cima, lo sostiene en ese lugar difícil. Cuando nosotros hablamos de una cárcel física, es un lugar difícil, ¿verdad? Es un lugar que quizás uno, no sé si estuviste en alguna cárcel alguna vez, en alguna celda en particular, pero es un lugar frío, es un lugar oscuro, es un lugar a donde nadie uno quisiera estar, ¿verdad? Quisiera permanecer ahí. Pero también existen cárceles emocionales, ¿verdad? Y hay muchos presos, entre comillas, porque la persona que es libre en su interior en realidad no está esclavizada o no está encarcelada de nada, pero hay muchos presos, ¿sí?, que pueden gozar de libertad en sus emociones. Como hay muchas personas libres, como podemos ser vos y yo, que podemos estar encarcelados, ¿sí?, en nuestros propios pecados, de esto que hablábamos al comienzo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y porque, si bien vamos a hacer una analogía importante, vamos a hacer una comparación importante de mi vida y mi libertad con respecto a estar en una cárcel, si vamos a hacer una comparación muy directa, yo esto no lo saco de la nada. La palabra de Dios dice, mirá lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Jesús mismo empezó su ministerio leyendo este pasaje. Decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cristo vino a predicarnos la verdad. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a sanar a las personas que estaban deprimidas, quebrantadas de corazón, con algo emocional. Dice, a publicar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos, a los que no tienen libertad, igual que una persona que está presa. Y dice, y a los presos, apertura de la cárcel.
y a los presos apertura de la cárcel. Cuando Jesús leyó estas palabras y cuando Jesús dijo que si escuchándola a él seríamos verdaderamente libres, porque en Juan 8:32 dice la Biblia, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Las personas cuando escucharon a Jesús decir esto dijeron, pero ¿de qué libertad me estás hablando si yo no soy esclavo de nadie? Si no estoy en ninguna prisión. Pero Jesús, ¿a qué prisión se refería cuando decía libertad a los cautivos? ¿A qué cárcel se refería cuando decía y a los presos apertura de la cárcel? Obviamente, de la cárcel emocional, que podemos estar vos y yo. Que podemos estar, más que podemos estar, que estamos, y te voy a explicar también por qué más adelante. Te voy a poner un ejemplo de una persona, por ejemplo, que estaba en una cárcel, pero en su corazón era libre. Está el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo en la cárcel escribe muchos de los libros que hoy vemos en la palabra de Dios. Y él escribe, por ejemplo, el libro de los Filipenses, que se conoce como la carta del gozo, la carta de la alegría, ¿sí? Le escribe a los filipenses y les dice que él está en un estado de gozo, de alegría. Él les dice que es uno de los mejores momentos de su vida y que no puede comparar la alegría que siente en ese momento con todo lo que vivió anteriormente. Les dice de alguna manera, todo lo que yo he hecho antes lo tengo como por nada, como por basura, inclusive dice, porque ahora conozco a Cristo y realmente soy libre. ¿Sí? Él escribe desde una cárcel, pero escribe en libertad. Como de repente tú puedes tener mucha libertad, podemos tener mucha libertad de ir a donde queramos, pero de repente nuestro corazón no se siente libre. Nuestro corazón no está tan libre como uno cree, ¿verdad? Supongamos que tenemos pensamientos, formas de actuar, hábitos que no son buenos, ¿sí? Conductas adictivas de las que no podemos escapar. Y parece como que si estuviese libre, pero a su vez condenado a repetir siempre el mismo error. Estoy libre, pero condenado a sentir siempre esta depresión, esta angustia acá en el pecho y no puedo librarme de esto. Y parece que, por ejemplo, condenado a vivir de un recuerdo que me lastimó, de alguien que me hizo daño y que no puedo perdonar, y estoy siempre como en esa cárcel mental y emocional y no puedo ser libre. Es más, para ilustrarte un poco más, voy a cambiar mi fondo, ¿sí? Voy a poner un fondo por lo menos para que veas, ¿verdad? Para hacerte un poco más ilustrativo esto, a ver si aparece ahí. Listo, ahí aparece. Ahí para que veas mi fondo, más o menos imagínate este estilo de cárcel, porque ahora vamos a ver cómo es nuestra propia cárcel emocional. Primero, yo acá te estoy predicando desde la cárcel, entre comillas, obviamente, estoy en mi casa, pero suponete que estoy en la cárcel. La pregunta es, ¿por qué tú y yo estaríamos en la cárcel? Te dije que el preso tenía que pagar una condena. Solamente la persona que ha sido juzgada está en la cárcel, ¿sí? ¿Y sabes cuál fue nuestro delito? ¿Sabes cuál fue tu delito? Bueno, hay muchos, existen muchos delitos, pero tu delito fue haber transgredido la palabra de Dios. Algo de lo que dice la Biblia, vos no hiciste, o hiciste lo contrario de lo que dice la Biblia que no hay que hacer. ¿Bien? Es decir, transgredimos la moral de Dios. Porque ¿qué es la moral? Lo que a vos te dice que algo es bueno y algo es malo. Resulta que cada uno tiene su propia moral. Y en eso todos estamos de acuerdo. Pero en nuestra propia moral nos equivocamos. Por eso la Biblia dice que hay mucha gente que dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque para mí es bueno hacer esto, pero de repente para mí eso que vos pensás que es bueno y para mí es malo. Para mí es malo comer con la boca llena. Perdón, hablar con la boca llena. No, pero es bueno porque podés respirar. Te estoy poniendo un ejemplo bien simple. ¿Sí? Cuando nosotros rompemos la moral de Dios, somos condenados, ¿verdad? Te voy a leer 1, 2, 3, 4, 5 versículos porque me dirás, bueno, pero yo no merezco esta cárcel, yo no estoy en la cárcel, yo soy una persona libre. ¿Cómo me hablas de que soy un preso, un condenado? Si yo soy una buena persona e intento hacer las cosas bien.
vamos a leer estos pasajes y vamos a ver si realmente no merecemos ser condenados según lo que dice la Biblia. Ojo, no según lo que digo yo, según lo que dice la Biblia. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, si vos respetás todo lo que dice la Biblia, pero en un punto te equivocás, sos culpable de todos. Es decir, si vos cometés un solo delito, mereces ir a esta cárcel, a esta prisión, ¿verdad? Romanos 3:23, por ejemplo, bueno, para ilustrarte un poco, ¿alguna vez mentiste en tu vida? ¿Alguna vez tomaste algo que no era tuyo prestado? ¿Alguna vez pensaste mal de alguien? ¿Ah? Yo creo que mientras más años tenemos, más hemos pecado, porque la verdad es que pasan esas cosas. ¿Ah? Te estoy poniendo un ejemplo muy simple para que sepas que por haber hecho una de esas cosas, somos culpables. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira, me encantaría que en este pasaje fuera diferente, pero no puedo cambiar la Biblia. Si hay algo que Dios dice, no hay que cambiar la Biblia, no hay que cambiar lo que está escrito. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Esto es, yo pequé. Quien te está hablando ha pecado. Quien me está escuchando también pecó. Tú que estás en tu casa, tú que estás tranquilo en tu casa, también pecaste. ¿Y sabes qué? Y por eso estamos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. ¿Sí? Bueno, lamentablemente, y sí, lamentablemente todos pecamos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es tu condena? Muerte. A ver, el pecador es como si estuviese en la cárcel, cumpliendo su condena y esperando la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no es que yo al pecar, digamos, me hago prisionero, me hago esclavo del pecado, ¿sí? Y que después, bueno, pago 50 años de fianza, pago 50 años de condena y listo, soy libre del pecado. No, porque después que termina esta vida, la persona que muere en pecado, y eso es así, va a una eternidad separado de Dios. Su condena no termina. ¿Bien? Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Pregunta, ¿hemos pecado? Sí, ¿verdad? Más la dádiva de Dios es vida eterna. Salmo 51:5, mirá, porque si todavía no te quedaba en claro que tú y yo nos hemos equivocado, mirá lo que dice la Biblia. No nos salvamos ni de bebés, dice la palabra de Dios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este versículo es fuerte. Y te voy a explicar por qué dice este versículo esto. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mi hija, que tiene 2 años, es una pecadora. Porque acá dice la palabra de Dios que en pecado la concibió su madre. ¿Por qué sucede esto? Porque la palabra de Dios dice que por cuanto los primeros, que fueron Adán y Eva, pecaron, dieron, digamos, de alguna manera, o dejaron una herencia de maldición. El hombre sin Dios nace en pecado. Bueno, el hombre nace en pecado. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ojo, No me hagan culpable de algo que yo no dije, pero dice la Biblia, y en pecado me concibió mi madre. ¿Bien? Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8, por si te quedaba alguna duda. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A ver, podés querer engañarte y decir, no, yo soy una buena persona, yo no me equivoco, yo siempre obedezco a Dios, yo nunca, nunca le digo que no a Dios, hago todo lo que me pide, pero la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ah? O sea, vamos a juicio, a ver, no sé, acá yo veo a Rubén, a Liliana que me están acompañando, a ver, Rubén, Santiago 2:10, Romano, listo, culpable. No, pero, culpable. A ver, Fabricio, ¿cuál? No, a ver, culpable. Uy, no, pero no, culpable. O en inglés, guilty. Guilty es culpable en inglés. Somos culpables. Hemos sido condenados a esta prisión. Te voy a explicar. Vamos a hablar un poco de la prisión. La prisión, ¿sabes cómo se llama esta cárcel? No se llama
No se llama, no tiene ningún nombre de una ciudad. Esta cárcel se llama Pecado. Lo más particular de esta cárcel, llamada Pecado, bueno, tiene muchas celdas. ¿Tá? Cada celda representa un pecado. ¿Sí? Cada celda tiene un nombre. Por ejemplo, está el pecado de la mentira. Hay una celda que se llama mentira. ¿Tá? Podríamos inclusive hacer un tema de cada celda, porque cada celda, bueno, la mentira va acompañada del rencor, va acompañada de malos pensamientos, va acompañada de un deseo de venganza, bueno, muchas cosas. No vamos a entrar en detalle. Hay otra celda que se llama inmoralidad sexual. Hay otra celda que se llama robo, hay otra celda que se llama asesinato, hay otra celda que se llama pensar mal, no sé. Hay muchas celdas. Cada celda, cada celda representa un pecado. La cárcel se llama pecado, la cárcel del pecado. Y cada celda representa un delito. Diferentes, hay muchos, ¿verdad? ¿Cuál es el alimento? Todos los días nos dan de comer en esta cárcel. ¿Y cómo? ¿Cuál es el alimento? Se llama malos pensamientos. Cuando tú estás en pecado, ¿sí? Lo que surge es que, como tu corazón obviamente está apartado de Dios, vienen malos pensamientos, porque la Biblia dice que del corazón vienen los malos pensamientos. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿sí? Me alimento de malos pensamientos y esos pensamientos malos me hacen pecar. Bien. En esta prisión, ¿sabes qué ropa llevamos? Estamos desnudos. Así es, estamos desnudos en esta prisión. Y no sé cuántos grados hace en tu ciudad, pero acá en Argentina hace un frío tremendo. Ni me imagino estar sin ropa. ¿Sabes por qué estamos desnudos? Porque el pecado, porque esta forma de conducirnos muestra tal y como somos en verdad. O sea, no podemos aparentar en esta cárcel. No podemos llevar una ropa de bondad, una ropa, como dice la Biblia, no, ropas de santidad, ropas de entrañable misericordia. No, en esta cárcel estamos desnudos, tal y como vinimos al mundo. Porque no podemos llevar caretas en esta cárcel. No podemos aparentar algo que no somos, porque estamos en la cárcel del pecado. ¿Sí? Al igual que en la cárcel física, seguramente en la cárcel física es más probable encontrar al diablo que a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, bueno, es un lugar donde están las personas que delinquen y demás, y estás rodeado de maldad. Entonces es más fácil encontrar al mal que al bien. Por eso mucha gente, y esto lo entendemos así, mucha gente que está lejos de Dios, que no conoce a Dios, de repente se encuentra con espíritus, se encuentran con cosas malas, se encuentran con el mundo espiritual malo. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que no es que no creía en Dios, pero le costaba creer en Dios. Hasta que una vuelta vio algo medio como que no podía explicar, una persona que estaba como endemoniada, y se asustó tanto que me llamó y me dijo, ¿qué es esto de los demonios? ¿Esto espiritual existe y demás? Yo le dije que sí. ¿Pero por qué? Porque cuando una persona no conoce a Dios, cuando una persona no está cerca de Dios, está más propenso a tener un contacto con lo espiritual malo que a encontrarse obviamente con el Espíritu de Dios. Al igual que en una prisión física, ¿bien? Hay un compañero de celda en esta cárcel. Hay un compañero de celda. ¿Sabes cómo se llama este compañero de celda? Que está con nosotros al lado. Se llama soledad. ¿Sabes por qué se llama soledad? Porque el pecado te conduce a la soledad. Todo pecado tiene una gran cuota de soledad consigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús era uno con el Padre y es uno con el Padre. Pero que en un momento Jesús sintió el desapego del Padre y el desamparo del Padre. No es que el Padre lo dejó de amar o que el Padre quiso darle la espalda, pero Jesús, en un momento de la historia, él estuvo cubierto de pecado, cubierto de la maldad del hombre, cubierto de esta culpa tuya y mía. Y él dice, en sus propias palabras, Elí, Elí, lama sabactani, traducido es, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó la soledad, como nunca en ese momento, porque siempre fue uno con el Padre y nunca estuvo de alguna manera desligado.
al Espíritu del Padre. Pero donde está el pecado, donde está el mal, no puede estar el bien. Y si Jesús estaba cubierto de nuestro mal, no podría estar el Padre en ese lugar, porque Dios representa la santidad, y donde está el pecado no hay santidad, es lo opuesto. Donde hay sombra no hay luz, para que se entienda. Si Jesús se sintió culpable, si Jesús sintió la soledad en carne propia, experimentó, ¿sí?, el desamparo del Padre, de la presencia de Dios, estando cubierto de pecado, no por su culpa, por nuestra culpa, ¿cómo vos y yo no vamos a experimentar soledad cuando estamos en pecado? Por eso es muy normal, cuando tú estás en pecado, cuando tú estás en una conducta que no te hace bien, cuando estás haciendo algo que no está bien, sientas que Dios no te ama. Cuando estás en esos lugares donde estás en derrota, ¿sí?, sentís que Dios no te ama. ¿Por qué? Porque sentís esa soledad. Ese compañero, esa soledad, te abraza y uno dice, pero vienen esos pensamientos. ¿Dios será real? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios está conmigo? Por eso el compañero de celda se llama soledad. Y está en todas las celdas, la soledad. ¿Ok? O sea, todos los pecados te apartan de Dios y te hacen pensar que Dios no te ama, que Dios no está contigo. Y bueno, para terminar de ilustrarte un poco, hay unos guardias. Hay unos guardias que custodian esta cárcel. Tienen 3 nombres. Un guardia se llama orgullo. El otro guardia se llama vergüenza. Y otro, que es un poco más grandote, el vergüenza es un poco más chico, se llama deseo. Resulta que es muy difícil enfrentar a estos guardias. Por eso cada vez que tú quieres abandonar esta cárcel del pecado, tu orgullo te detiene. O de repente es tu propia vergüenza la que te detiene. Acordate que estás desnudo, tal y como sos. O de repente es tu mismo deseo, que vos decís, ya soy libre, estoy saliendo de esta cárcel, y el mismo deseo, este guardia grande, te vuelve hacia atrás. Y vuelves a caer en la misma celda. Vuelves a cometer el mismo hecho delictivo. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Es engañoso y perverso. Es decir, tu corazón sin Dios, reitero, tu corazón sin Dios tiene pensamientos de engaño hacia uno mismo y hacia los demás. Y es perverso. La perversidad, bueno, no tengo que dar muchas explicaciones. Es decir, ¿somos buenos? No. Lamento decirte que quien te habla no es una persona buena. No soy una persona buena. Soy culpable de no ser bueno. Pero yo confío en alguien que es bueno, que se llama Jesús. La Biblia dice que solo hay uno bueno, llamado Cristo. Es decir, yo soy una persona mala en mi naturaleza, yo soy una persona realmente mala, pero puedo hacer obras buenas, porque puedo vivir en Cristo, puedo vivir con Dios. Y aunque yo sea malo por naturaleza, ¿sí?, Jesús cambia mi naturaleza pecaminosa por una nueva naturaleza. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, no si alguno está en otro lugar o en el budismo o en el reiki, no, si alguno está en Cristo, porque acá a veces no entran, ¿no?, todo esto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, tu naturaleza cambia. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron, esta prisión, esta cárcel, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sí? Soy malo, pero en las manos de Dios puedo hacer cosas buenas. Dios me puede transformar. ¿Ah? Vamos al tercer punto. Bien, explicamos de qué era una cárcel, de cómo podemos vivir en esta cárcel emocional, ¿verdad? Explicamos todo lo que conformaba la cárcel, ¿sí?, cómo era la celda, los guardias, cómo estábamos, la comida y demás. ¿Qué hacemos? Porque claro, vos me dirás, bueno, pero está bien, Fabricio, yo soy culpable de haber pecado. Yo lo soy, tú también. O sea, somos culpables. ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Porque Jesús dijo que vino a dar libertad a los presos, a dar libertad a los cautivos. Isaías 1:18, anotate qué tengo que hacer cada día, y anotate Isaías 1:18 es lo que tengo que hacer cada día, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová, dice Dios, y estemos a cuentas. Es decir, vamos a ponernos a cuentas, a ver qué hiciste
o qué no hiciste, o qué tenés que hacer, o cómo hacemos, ¿sí? Como si fuese una negociación. A ver, Dios, yo quiero salir de acá. Vamos a sentarnos a hablar. Dice, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hace una comparación, dice la Biblia, si es algo como la grana, como el carmesí, rojo fuerte, que mancha, imagínate una salsa de tomate bien fuerte, con mucho tomate, ¿sí? Manchando una tela, que decís, bueno, pero esa mancha no sale. Si así fuese de fuerte tu pecado, ¿sí? De evidente tu culpabilidad, yo lo voy a dejar esa tela blanca como la lana. Como una lana virgen, como esa lana que uno ve que dice, wow, esta lana es nueva, es blanca, es pura. O sea, Dios quiere cada día que tú te acerques y puedas salir de ese lugar. Dios no te quiere en una prisión. Acá, como me ves rodeado, yo me imagino en esta prisión que ven atrás mío, no sé, que se escuchan los ruidos de rata de la noche, hay algún murciélago por ahí, ¿sí? Me imagino con esa musiquita, tum, 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 media tenebrosa, ¿no? Como que, y se escucha en la noche, ¡au! Algún lobo aullando por ahí, como un lugar feo para estar, como un lugar donde experimentás la soledad de verdad. Mirá, mucha gente se siente sola y muchos cristianos se sienten solos. Entonces, ¿por qué? Porque si la palabra de Dios afirma y dice y contradice, porque lo vuelve a repetir varias veces Dios, si dice la Biblia que Dios está conmigo, que Jesús estará conmigo hasta el final de mis días, ¿por qué me siento solo? Si yo creo en Dios. Ah, acordate que en cada celda la soledad te acompaña. ¿Sí? Uno no nos imaginamos pasar nuestra vida encarcelados. Bueno, Dios quiere que todos los días pidas una audiencia. Y en la audiencia, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer tres cosas, o tenés que enfrentar a estos tres guardias en la audiencia. Primero, tenés que aceptar. Familia, es importante, y es importante que aceptes de que te equivocas. Mira, a nadie le gusta aceptar que es un pecador. A nadie le gusta aceptar de que se equivoca, porque todos tenemos algo que se llama orgullo. Este guardia que teníamos que enfrentar. La palabra de Dios dice el Salmo 41:4, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Fíjate que la enfermedad del salmista estaba en su alma. Como si fuese en nuestra cárcel, está en nuestra alma, en nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, y tú podrías ser alguien diferente, vivir cosas diferentes, alcanzar cosas diferentes, pero estás como encarcelado emocionalmente, rodeado siempre de las mismas cosas, siempre con el mismo error, y no puedes salir de ese círculo vicioso, de esa atadura, de ese mal hábito que te esclaviza. Pero dice el salmista, porque contra ti he pecado. Cuando tú aceptas que te equivocaste, estás enfrentando al orgullo. Reitero, cuando vos aceptás que sos un pecador, que necesitas a Dios, estás aceptando y estás enfrentando el orgullo de decir, no, yo soy una buena persona. ¿Yo por qué tengo que pedir perdón? Eso es el orgullo. ¿Verdad? Vamos a enfrentar al segundo guardia, al deseo. Este es más difícil, ¿por qué? Porque es algo que está muy ligado, bueno, la Biblia dice, lo llama carne, ¿verdad? La Biblia dice que los deseos están en la carne, pero en el espíritu hay libertad y por eso la carne y el espíritu se oponen. Mientras yo tengo ganas de orar, mi carne tiene el deseo de estar acostada en la cama y más cuando hace frío de no levantarse a orar. El deseo, ¿sí? La carne y el espíritu. Es una pelea constante. ¿Cómo venzo o cómo, digamos, enfrento el deseo? ¿Sí? Diciendo yo lo hice. Aceptando mi culpabilidad. Dice la palabra de Job 42:6. Job 42:6. Dice la palabra de Dios. Por tanto me aborrezco. Como si uno mismo, es decir, aborrezco lo que hago. Porque, a ver, ¿cómo se el deseo? Entendiendo de que soy yo el que pequé. No es que me incitaron, no es que me tentaron, ahora vamos a hablar de eso. No es que, bueno, yo pequé, pero no fue mi culpa. No. Tenés que reconocer que fuiste vos el que hiciste el pecado.
que fue tu propio deseo de hacer eso. Cuando tú aceptas de que es tu propio deseo, dice el Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando tú te das cuenta de que eres tú mismo el que pecó y eres tú mismo el culpable, no hay otro culpable sino tú, ¿sí? Eso te lleva al arrepentimiento, al querer cambiar. Y el arrepentimiento es un cambio. El arrepentimiento es, no quiero volver a hacer esto, no quiero más este lugar, no quiero más esta cárcel, no quiero más este error, quiero ser libre de este deseo pecaminoso, de este deseo que me lleva a hacer algo que está mal. Y nos queda enfrentar uno más. ¿Cuál era el último? La vergüenza. ¿Y sabes cómo se enfrenta la vergüenza? Con coraje. Bueno, podríamos usar otra palabra, pero no lo quiero usar. Con valor se enfrenta la vergüenza. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, Josué 1.9, dice, por tanto, Josué 1.9, ¿sí? Dice, no lo tengo acá, copié el mismo, pero no pasa nada. Dedos rápidos, lo voy a buscar. Bueno, en realidad es conocido, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo voy a buscar en la Biblia para que no parafrasear. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y vos me dirás, pero esto está hablando de otra cosa, no está hablando de enfrentar al pecado. Pero dice la Biblia de que hay que ser valiente. Y mira, y si hay algo que muchas veces nos pasa al enfrentar nuestra propia maldad, nuestros propios errores, es la vergüenza. ¿Por qué nos cuesta tanto decirle a Dios lo que hemos hecho? ¿Por qué nos cuesta tanto ir a pedirle perdón a alguien con el cual hemos ofendido? ¿Por qué nos cuesta tanto, mirá, decir, no, yo la verdad tuve envidia, yo la verdad tengo malos pensamientos, yo la verdad no sé, tengo pensamientos inmorales, yo de repente mentí sobre tal cosa, yo no soy honesto con esto, mira, yo me estoy quedando con algo de este dinero? ¿Por qué es tan difícil decir algo así? Reconocer nuestro error. Porque hay miedo, porque hay vergüenza, porque como te dije anteriormente, en esta cárcel estamos desnudos. El pecado desnuda quién realmente sos. Porque cuando estás en soledad contigo mismo y haces eso, porque lo que haces en soledad, o digamos el pecado generalmente toma poder y fuerza en la soledad, porque es ahí donde de ahí viene el dicho, ¿no? Soledad, madre de los errores. ¿Sí? Porque obviamente si alguien nos viera, por ahí no lo haríamos, ¿no? Pero claro, nos da vergüenza que vean qué tan mala persona somos. Reitero, da vergüenza que la gente sepa y hasta hablar con Dios de lo malo que hemos hecho, de realmente lo mala persona que somos. Pero ¿qué pasa? Te voy a dar buenas noticias, te voy a empezar a dar buenas noticias, ¿está? Porque por ahí me estás escuchando y, claro, cuesta leer todo esto, cuesta escuchar todo esto. No es fácil de escuchar, pero te voy a empezar a hablar de cosas buenas. Primero, cuando tú vas a la audiencia, ¿verdad? Pedís audiencia al cielo y decís, mirá, yo estoy acá, necesito ser libre de esto, Señor, cometí tal pecado, te pido perdón, lo acepto, ¿sí? Yo lo hice, fui yo el que pequé, Señor, y tomás valor para hablar con Dios, va a empezar a producirse en tu corazón algo que se llama confianza. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9. Si tú empiezas a hablarle a Dios, hablarle porque tenés que hablar para esto. Dios te dio labios para hablar. Y si, bueno, no sé, si no puedes hablar, si no tienes la capacidad de hablar, en tu pensamiento puedes hablar con Dios. Dios te dio la capacidad de hablar para que hables con Él. Orar no es solo cerrar los ojos y pensar en Dios, es hablar con Dios. Esto es igual que un juicio. A ver, ¿qué pasa en un juicio? En un juicio oral. Hablan las partes, se llega a una conclusión, una sentencia. Bueno, es como si Dios te dijese, Dios es el juez. Habla, a ver, ¿qué hiciste? Contame qué hiciste. Pero dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, ese perdón es el que a mí y a vos nos libra de ese lugar. Y ahí empieza la pelea, ¿no? Empieza, claro, decir, bueno, pero yo hice esto
y quiero ser libre y viene el diablo y me acusa, pero ¿cómo vas a ser libre si todos los días lo haces o si tenés esos pensamientos de un lado del otro? Pero hay un abogado, viste que en las películas, bueno, no sé si lo viste en las películas, hasta lo podés haber visto en la vida real, hay abogados para cada acusado, para cada, bueno, persona que va a juicio. En esta audiencia que pedimos con Dios, tenemos un abogado. Gracias a Dios que tenemos un abogado. ¿Cuál es su paga? ¿Cuál es el costo del abogado? Mira, no podrías pagarle ni con todo el oro del mundo a este abogado. La verdad, su tasa de cobro es muy alta. Pero por vos trabaja gratis. Me contó este abogado que por vos trabaja gratis. Así que bueno, aprovechá, si es gratis, ¿sí? No es el que te da el Estado, ojo, es uno mejor. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 2, del 1 al 2. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿alguno pecó? Pregunto, ¿alguno pecó? Bueno, ya vimos que sí. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hay un abogado. ¿Quién? A Jesucristo, el justo. Y es tan lindo que la Biblia llame a Jesús el justo, haciendo referencia de que Él va a juzgarme con justicia, Él va realmente a hacer justicia en mi vida. Pero no la justicia que merezco, porque si fuese la justicia humana mereceríamos la muerte. Ya vimos que la paga del pecado es muerte y todos pecamos. Pero en la justicia de Dios somos libres, porque dice la Biblia, y Él es la propiciación, ¿sí? La propiciación es dar el sacrificio por algo o por alguien, es decir, y Jesús es el sacrificio por nuestros pecados. La historia de la cruz, que seguramente conoces hace mucho tiempo, tus papás te las contaron, la aprendiste en la escuela, o simplemente por una película o algo, la historia de la cruz, además de ser una historia de amor, es una historia de redención, de libertad. En la cruz, Dios, hecho hombre, Jesús, te estaba librando de esta cárcel. Estaba pagando tu fianza, tu condena, que no la podés y que no la podías pagar de ninguna manera. Porque tu condena iban a ser 500 años mala muerte. ¿Y cómo puedo pagar 500 años si solamente vivo 70, 80? Porque la condena era demasiada. Pero dice la Biblia, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y dice, en Juan dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mirá, esta frase la tendrías que embarcar, digo yo, la tendrías que atesorar hoy en tu corazón. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque seguramente cuando estaré esta cárcel y estas celdas, que tienen un nombre cada una, algo pensaste de lo cual hace tiempo que no podés librarte, de lo cual hace tiempo que estás peleando y no podés. Pero dice la Biblia, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por esto que dice la Biblia. Jesús pagó con su sangre la fianza por tu libertad y la mía. ¿Ah? Vamos a ir un poco más para no irnos un poco de tiempo. Vamos a apurar un poco. Bueno, somos libres, amén, ya está. Entonces recibí a Cristo, soy libre, listo, vivo mi vida, salgo de la cárcel, voy para donde quiero, paseo. No, hay una batalla en libertad. Hay una batalla que es contra la tentación. Déjame decirte que, ¿quién estaba en la cárcel? Te dije, estaba el diablo, estaba Satanás. Satanás no está tan preocupado, el diablo no está tan preocupado por los que están en la cárcel, porque ya están en la cárcel. Ah, pero aquellos que están libres, ahí va a tentarlos. Dice la Biblia que él es el Mateo 4:3, y vino a él el tentador. ¿Quién? El diablo. ¿Sabes? Cuando estás en libertad, es como una libertad condicional, digo yo. ¿Por qué? Porque resulta que podés caer de nuevo en la cárcel. Jesús te hizo libre por su sangre y en ese juicio feroz y te defendió y tu abogado y wow, vos la abrazaste y dijiste, gracias Jesús por darme la libertad. Pero podés volver a la cárcel porque todos estamos y nadie está exento de volver a pecar. De volver a esa misma celda oscura, tenebrosa de la cual Dios te sacó. Y eso te va a tentar
el diablo para que tú caigas. Dice Santiago 1, del 13 al 14, cuando alguno es tentado por el tentador, por el mal, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Desde tus propias ganas ves la tentación y mordés la manzana. O sea, tu propio corazón tiene esas ganas de... Porque el pecado, en cierta manera, no es amargo, es dulce. ¿A qué voy? Que a tu carne le gusta pecar. Por naturaleza a ti te gusta pecar. Y entonces como que, ay, viene ahí y doy la mordida, ¿verdad? Dice, entonces la concupiscencia, tus deseos de hacer lo malo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, es decir, juzgado o hecho o realizado, da a luz la muerte. De vuelta a esa prisión, esperando ¿para qué? Para la condena a muerte. Debes mantener tu libertad. ¿Sabes lo que el apóstol Pablo decía? El mismo apóstol que escribe en la cárcel. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo puedo hacer lo que quiera, pero no me voy a dejar dominar por nada. Porque él sabía que donde se dejase dominar por algo, se hacía esclavo de ese algo. Ahí sí iba a estar encarcelado en su corazón. Pero él era un hombre encarcelado en el cuerpo, pero libre en su corazón. Porque no se dejaba dominar por nada, por ningún delito, por nada que infrinja lo que Dios me pide hacer, de la manera que Dios me pide vivir. ¿Cada cuánto debería pedir audiencia? ¿Cada cuánto debería librarme de esta cárcel? Mira, la Biblia es muy clara. Todos tenemos errores y todos alguna vez en el día, un pensamiento, ya sea una acción y demás, la Biblia dice que hasta el justo 7 veces por día se equivoca. Es decir, si tú realmente no estás en comunión con Dios, buscando la presencia de Dios, reclamando ese perdón de Jesús, esa libertad en Cristo, cada día tienes quizás la oportunidad, la mala oportunidad de volver a esa cárcel. Deberías todos los días buscar la presencia de Dios. Deberías todos los días asumir de que necesitas a Dios. Reitero, necesitas a Jesús para ser libre de esto. Es una cárcel de la cual no podés escapar. No podés escapar como, no sé, como si fuese la cárcel de Alcatraz, la famosa cárcel donde era que supuestamente nadie podía escapar, o como vemos en las películas, que hacer un agujero por abajo. No podés escapar de esta cárcel, ¿sí? Porque es algo emocional, no físico, ¿sí? No podés escapar de tus emociones, no podés escapar de tu pecado, de tu maldad. Pero podés salir de esta cárcel de manera legal, aceptando a Cristo y aceptando su perdón y aceptando su sangre en la cruz. Y esto debería ser todos los días. Mira, yo cada día, cuando me levanto a orar, yo, Fabricio, lo primero que oro, más allá de muchas cosas que puedan pasar, que por las cuales hay que orar, es pidiéndole perdón a Dios. Hola Dios, buen día, ¿cómo estás? Bueno, primero te pido perdón por mis pecados, por mi maldad, por lo que hice mal, para que me limpies, para que me sanes con tu preciosa sangre. Bueno, ahí sí empiezo el día, porque yo quiero mantener mi libertad, a la cual Dios me llamó. Y vamos a terminar con este pasaje, Salmo 55, del 16 al 18. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Suponete que tu enemigo es el pecado. Tu enemigo son tus pecados, tu carne, tus deseos malos. Dice, Él redimirá en paz mi alma, es decir, Él va a pagar la libertad para que yo sea libre, para que mi alma, para que mi pensamiento, mi voluntad, mis sentimientos sean libres de la guerra contra mí. Porque al final uno se hace la propia guerra, ¿no? Cuando se deja tentar y obviamente peca. Dice, aunque contra mí haya muchos, mirá, todo el tiempo hay tentación. Y por eso Jesús en el Padre Nuestro, en la famosa oración del Padre Nuestro, que ya seas católico o no, pero alguna vez lo has dicho,
dice, ¿cómo es que dice? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Cada día hay que pedirle a Dios que nos libre de este mal, porque la tierra está rodeada de mal. En el mundo hay tentación por todas partes. Y mientras más estás con Dios, más te van a querer tentar. Pero ojo, no hay otro culpable sino que uno mismo cuando hace algo que está mal. Familia, y para terminar, ya ahora sí, vamos a buscar la libertad. Voy a cambiar mi fondo porque ya, digamos, somos libres en Cristo. Vamos a orar y es, a ver, es algo que tú te pongas a pensar y pensar en Jesús, pensar en Cristo, ¿verdad? En Él está tu libertad. Y yo te invito a que en esta noche tú tengas un encuentro con Jesús y que el dedo de Dios, la mano de Jesús, él puede liberar tu alma y tu corazón. Quizás estás pasando por una necesidad grande y estás pasando y luchando contra muchas cosas. Solo Dios sabe realmente qué pasa por tu corazón, por tus pensamientos, por tu voluntad. Así que vamos a orar. Yo sé que hoy Dios puede darte esa oportunidad de experimentar la verdadera libertad en Jesús de toda cárcel de pecado que podamos estar tú y yo. Vamos a orar. Dios de los cielos, te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que es hermosa. Tu palabra me advierte de que sin ti estoy perdido, Señor. Pero también tu palabra me advierte que hay un abogado defensor, que yo tengo el derecho a ser defendido, incluso de aquellas cosas de las cuales no puedo escapar, incluso de aquellas cosas, Dios de los cielos, de las cuales soy culpable, porque hoy delante de ti, Señor Jesús, te confieso que me he equivocado, que he hecho mal, Señor, que he ido en contra de ti, de lo que tú quieres, aún inclusive sabiendo que estaba haciendo mal. Pero mi corazón es engañoso, Señor. Mi corazón es perverso, mi corazón es malo. Por eso necesito, Espíritu de Dios, que hoy tú toques mi corazón. Conviertas a esta persona, Señor. A esta persona que hoy te ora, Dios, desde su corazón. No quiero volver a equivocarme, Dios de los cielos. No quiero volver a esa oscura celda, Señor. Quiero salir de esta prisión. Quiero salir de este pecado, Señor. Y puedes nombrar, si Dios te pone en tu mente y en tu corazón, un pecado con el cual estás peleando día a día. Señor, quiero ser libre de la mentira en el nombre de Jesús. Quiero ser libre, Dios, del engaño. Quiero ser libre de la infidelidad. Quiero ser libre, Señor de los cielos, del mal, Dios. Quiero ser libre de pensar mal, de hablar mal de los demás. Quiero ser libre de odiarme, de pensar mal contra mí mismo, Señor. Quiero ser libre, Señor, de la duda, Señor, que hace daño a mi corazón. Quiero ser libre de estos pensamientos que me hacen dudar de ti, dudar de quién tú eres en mi vida. Quiero ser libre, Dios de los cielos, de esta piedra pesada que no me deja avanzar. Porque tu palabra dice que teniendo esta gran nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque tú dices, Dios de los cielos, en tu palabra, que el pecado es un peso difícil de cargar. No puedo, Dios de los cielos, avanzar a la vida que tú tienes para mí con este peso, Señor. Por eso hoy, Jesús, en tus manos dejo mi maldad. En tus manos dejo mi pecado para que pueda hoy, Señor, vivir tu libertad. Yo me declaro libre, Señor, por la preciosa sangre derramada en la cruz. Yo me declaro libre, Señor Jesús, en el poder de tu sangre. Me declaro en tu presencia libre para pensar, para vivir, para actuar, Señor. Libre para avanzar a la hermosa vida que tú tienes para mí. Te pido, por favor, Espíritu de Dios,
que me hagas acordar cada día de no volver a esa cárcel, de escapar cuanto antes de ese deseo pecaminoso, aceptando tu misericordia, tu amor y tu perdón. Si confesares tus pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarte de todo pecado y limpiarte de toda maldad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este tema, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por la libertad que hoy nos vienes a dar. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.